¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar una clase que se titula Circuitos en serie. Es una práctica que vamos a realizar. El día de hoy, como están viendo, tenemos en pantalla un video que les he preparado donde vamos a demostrar cómo conectar en un proto las resistencias, cómo vamos a medir cada una de ellas, el voltaje cuando conectemos una fuente, que puede ser una batería, puede ser una pila, ¿sí? O una fuente externa directamente como un generador. Vamos a ver el video porque con esta práctica, ¿cuál es la idea? Que nosotros como objetivo tengamos el diseño de un circuito en serie, armar en el proto, medir sus voltajes, sus corrientes, los valores de las resistencias y luego llenarlos en una tabla que les voy a demostrar en una guía que a continuación del video les voy a analizar y ustedes tendrán que desarrollarla y luego entregarla como trabajo autónomo, ¿sí? Voy a irles explicando paso a paso el video. En este caso, el video está en YouTube, elaborado por Rocío Legra y Jorge Gómez. Vamos a visualizar cuáles son los elementos que vamos a utilizar. En primera instancia, ustedes ven que aquí hay una pila de 3 voltios que está conformada por dos pilas de 1.5 voltios que están en serie. Ustedes pueden colocar la misma batería de su kit de electrotecnia que tiene 9 voltios. Los cables de datos para puentear en el protoboard. Aquí hay un multímetro, ¿sí? Las resistencias, que esas son aleatorias, que ustedes pueden utilizar, y el protoboard. Puede tener 2 canales o puede ser hasta de 4 canales, dependiendo. Vamos a ver cómo armar un circuito en serie. Ya habíamos visto que un circuito en serie se puede aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué indicaba? La ley de voltaje de Kirchhoff indicaba que la sumatoria de todos los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Entonces, vamos a ver que los valores de voltaje en cada resistencia, al sumarlos, tienen que ser el mismo voltaje de la fuente. En este caso, de la batería que vamos a implementar. Todo esto lo vamos a medir con el multímetro. Observemos. Primero coloquemos las resistencias en el protoboard. Como es un circuito en serie, observen cómo las estamos colocando. Una resistencia tiene que ir de manera vertical para identificar cuál es el punto de entrada y el punto de salida. Esos son dos puntos diferentes. Luego, para anexar la segunda resistencia, colocamos al final de la primera resistencia la segunda y añadimos una tercera resistencia al final de la segunda. Ahí observemos, tenemos 3 resistencias en serie conectadas en nuestro protoboard. ¿Qué podemos hacer? Vamos a medir las resistencias en cada una de ellas con nuestro multímetro. Obviamente, colocando en escala, que deberemos ya saber, porque obviamente no podemos directamente colocarla en cualquier escala. En este caso, por el color que tiene nuestra resistencia, café, negro, naranja, sabemos que nuestra resistencia está bordeando los 10K. La lectura del multímetro nos indica que el valor exacto de la resistencia es 9,84 o 9.840 ohmios. La segunda resistencia, si se dan cuenta, tiene un color, asimismo, café negro, pero en este caso es rojo. El valor que nos va a dar a simple lectura es de cercano a los 1000 ohmios o 1K. Con el multímetro estamos revisando que nos está dando un valor de 983 ohmios. La tercera y última resistencia es una resistencia con un color, observemos,
Esta lectura que nos está dando es una resistencia que está colocada con una escala de 2K y la lectura es mucho más baja que las otras resistencias. Nos está dando 325 ohmios. Es decir, que con nuestro multímetro hemos leído cada una de las resistencias y también podemos, colocando la escala adecuada, medir la suma de la resistencia total de las tres resistencias. Ustedes suman los tres valores y el valor que nos dé teóricamente nos va a dar en el multímetro. Es por eso que el valor exacto es 11,14 kiloohmios. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacer una medición de el voltaje en un circuito en serie. Aquí básicamente en el circuito que hemos diseñado vamos a medir con el multímetro los voltajes. Pero para ello, ¿qué vamos a hacer primero? Tenemos que polarizar nuestros circuitos. En este caso, aquí es donde entra en juego nuestros puentes que son utilizados para que, dense cuenta, el cable blanco está conectado en la misma posición donde está la resistencia inicial, la 1, y está puenteado hacia el positivo de la polaridad. Y en la terminación de la última resistencia, o R3 si le quieren decir, está puenteado hacia el terminal negativo o también con la polaridad negativa, que es la tierra de la batería. Es decir, hemos polarizado nuestro protoboard con la batería. Es decir, ya tenemos voltaje. ¿Qué vamos a realizar ahora? Bueno, básicamente vamos a medir los voltajes que hay a través del multímetro en cada resistencia. Vamos a ver. Observemos que el primer valor de voltaje de la resistencia total es el mismo valor de la batería. Si la batería medía 3 voltios, 3 voltios va a medir el voltaje de toda la resistencia. Midiendo una por una, ¿qué nos damos cuenta? Que el valor de voltaje de la primera resistencia es aproximadamente 2,67 voltios. Es decir, esta resistencia está consumiendo la mayor cantidad de voltaje, porque dense cuenta que 3 voltios aproximadamente es el valor total del voltaje de la batería. Sigamos. En la siguiente resistencia medimos el voltaje, asimismo en la escala normal, una escala en este caso más pequeñita, variando a 2 voltios, hemos medido y nos da un voltaje muy bajito, en el orden de los milivoltios. ¿Cuánto? 267 milivoltios. Hay aquí una observación que hacer. ¿Cuál? Y es que, ¿cómo se miden los voltajes? Los voltajes se miden en paralelo, ¿sí? Siempre. Al finalizar una resistencia y al empezar, ahí podemos medir nuestros voltajes en toda resistencia. Y para medir el voltaje total, como iniciamos el proyecto, podemos medir desde el inicio de la primera resistencia hasta la última resistencia. La tercera y última resistencia medimos su voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Asimismo, en paralelo, hemos medido con la escala adecuada el voltaje. Nos está dando en esta escala de 200 milivoltios 88. Es decir, que de las tres resistencias, esta es la que tiene el más bajo voltaje. Por lo tanto, si yo sumo o sumamos todos el voltaje de las tres resistencias, nos tiene que dar el voltaje total de la batería. Bueno, hemos visto hasta ahora en el protoboard cómo vamos a implementar nuestro circuito. De esa manera les he explicado, utilizando el protoboard, la batería, las resistencias y los cables, cómo hacer nuestras conexiones y por medio del multímetro medirlas. Vamos ahora a revisar qué es lo que tienen que hacer en la práctica o en la guía autónoma que ustedes tienen que entregar. Voy a presentarles en este momento la actividad que ustedes van a desarrollar.
Le hemos llamado como una guía práctica de la asignatura. El tema obviamente es circuitos en serie. Como ya saben, la práctica va a ser de 2 personas. Van a colocar aquí los 2 integrantes del grupo y luego van a desarrollar la actividad. ¿En qué consiste? La práctica, aquí donde dice objetivo, como docente les he preparado un objetivo general. Ustedes lo que deben hacer es aterrizar a los conocimientos que ya tienen y establecer su propio objetivo. Recuerden que debe empezar en verbo con infinitivo. Una vez que ya tienen el objetivo, van a realizar los objetivos específicos, que consistirán en establecer puntualmente al menos 3 objetivos de la práctica que ustedes consideren conveniente y los van a desarrollar aquí. Yo les he colocado algunos detalles, pero ustedes con sus propias palabras expresen, pueden tener nuevas ideas y soluciones. Las normas de seguridad, como tercer punto, detallan qué práctica como tal necesita normas. Y en este caso nosotros, que estamos pasando por una pandemia, debemos tener también normas de seguridad y bioseguridad. Ustedes deben implementarlas y también colocarlas. Les he colocado algunas como ayuda, pero ustedes con sus palabras definen. El cuarto punto, que va a ser el resultado del aprendizaje, muy importante. Cuando terminen de realizar esta actividad, ¿qué es lo que esperan conseguir? Aquí hay un detalle, ustedes complementen con sus palabras. En el marco teórico, aquí sí les he colocado una serie de interrogantes que ustedes tendrán que consultar, investigar y desarrollarlas. Y en el mismo documento juntarlas, abajo de cada uno. Los materiales y herramientas utilizados básicamente están especificados como el kit de electrotecnia, detallado dentro del TFM, el multímetro, como ustedes lo vieron, que utilizamos, las resistencias que pueden ser independientes, ustedes elegirán los valores, por eso cada práctica es distinta, los cables o puentes y por último la batería que viene dentro del kit, que es de 9 voltios. Las instrucciones, básicamente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Van a implementar un circuito en serie en el cual, si se dan cuenta, aquí tienen al menos 5 resistencias. Ustedes pueden hacer la de más, pero que no sean menos de 5. Donde están en serie, los valores de R1 a R5 pueden variar en cada práctica. Van a tener que identificar experimentalmente, en este caso, con el taller práctico, y anotar cuánto a ustedes le da cada valor, así como vieron ustedes. ¿Qué más? Van a colocar, ustedes tienen un valor de voltaje de batería teórico y práctico. ¿Por qué teórico y práctico? El teórico, porque es el que marca lo que a ustedes le venden, pero en verdad cuando ustedes van a medir, ese voltaje práctico es diferente. Puede diferir por centésimas o décimas, pero es importante para el análisis. Luego de eso, van a llenar esta tabla. ¿Esta tabla en qué consiste? Observen, aquí tienen los valores de las resistencias que ustedes están colocando, de R1 a R5. Si colocan más resistencias, obviamente en la tabla tendrán que agregar más. Y al final, ustedes tendrán que calcular el valor de la resistencia total, que les da de manera práctica, de R1 a R5. ¿Por qué? Ustedes van a tener que hacerlo tanto en el voltaje para el práctico, en el voltaje y también como la corriente, ¿sí? Y de esa manera ustedes van a llenar esta tabla, con los valores que les dé el multímetro. Y luego, aquí van a hacer lo que ya explicamos en la primera clase, que fue el desarrollo de la ley de Ohm. Un circuito en serie donde ustedes tienen que aplicar los conceptos y resolver el ejercicio de manera teórica. Obviamente de manera digital. Una vez que ya tengan implementados los valores en borrador, los digitan y los plasman en esta hojita. ¿Ya? ¿Los valores de qué? De voltaje en cada una de las resistencias y las corrientes en cada una de las resistencias. No se olviden, en un circuito en serie, todas las corrientes son las mismas. ¿Sí? Eso es importante. En un circuito en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Los voltajes, no. Les he preparado algunas preguntas de evaluación para que las contesten. Son muy cortas y concisas. Básicamente es del desarrollo teórico
no solo de la práctica, sino de la materia en sí, enfocado en lo que es los circuitos en serie y la ley de voltaje de Kirchhoff. Luego de eso, vienen las conclusiones y las recomendaciones de la práctica, en la cual ustedes tienen que elaborar al menos 3 conclusiones de lo que ustedes han realizado, las referencias bibliográficas en base al marco teórico donde investigaron con sus respectivas normas APA, y en los anexos ustedes van a colocar aquí evidencias con fotos que sustenten que ustedes realizaron la práctica y las van aquí a depositar. Tienen que al menos ser unos 3 anexos de fotos, donde se demuestren que ustedes aplicaron sus conocimientos y están midiendo voltajes o corrientes dentro del protoboard, dentro del proyecto, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer con respecto a esta práctica. Espero que les haya servido muchísimo esta guía de aprendizaje. En esta clase les va a referir mucho. Es un trabajo autónomo en el cual ustedes van a implementar a través de una visualización de este video en el canal, y ustedes lo van a implementar. Yo sé que les va a ir súper bien. Los animo siempre. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos en clase.